Precisamente quiero hablar un poquito acerca del tiempo y de los sueños, y siempre es un gusto el poder compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque me ponen nerviosos, hermano. Luego ya no sé si es el frío o es el nervio. El día de hoy vamos a hablar un poquito, y he titulado esta conferencia: Un sueño es un propósito divino en tránsito rumbo a la tierra. Un sueño es un propósito divino en tránsito rumbo a la tierra. Y quisiera que abrieran su Biblia en Lucas capítulo 15, que muchos de ustedes ya se saben esa historia. Pero ¿cuántos creen que siempre que abrimos nuestra Biblia podemos encontrar algo nuevo, sin importar las veces que hayamos leído ese pasaje, verdad? Esta es la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos han escuchado acerca de ella? Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido pródigos, ¿verdad? Y dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana yo pongo la vida de cada una de las personas que está aquí, Señor, y te pido que seas tú el que hable a sus vidas, Señor. Que yo solamente sea un instrumento de tu palabra, Señor Jesús, y que tu palabra llegue a nuestra vida, Señor, de manera correcta. Padre, declaramos, Señor Jesús, que el día de hoy vamos a recibir una bendición más, Señor, de las muchas que tú nos has dado, papá. En el nombre de Jesús, Señor, todo espíritu de distracción lo echamos fuera y declaramos, Señor Jesús, que tú estás en medio de nosotros, papá, en el nombre de Jesús. Cuando le preguntaron a Galileo Galilei cuántos años tenía, él contestó algo muy interesante. Él contestó que tenía los años que le faltaban por vivir. No dijo, por ejemplo, en mi caso, no dijo yo tengo 48 años, sino dijo tengo los años que me faltan por vivir. Y esto me dejó pensando cuando lo estaba leyendo, porque me puse a ver cuántas veces analizamos y estamos diciendo todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos realizado, todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Pero a veces no nos damos cuenta que en realidad hemos desperdiciado mucho tiempo, hemos desperdiciado muchas de las cosas que Dios nos ha dado en nuestras manos, y me refiero a desperdiciarlo no por el hecho de que la palabra en sí desperdicio, sino porque no hemos cumplido con lo que Dios quería que cumpliéramos. No hemos tomado eso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para cumplir el sueño de Dios. Y muchas veces nos sentimos frustrados, nos sentimos como que algo más nos hace falta a lo largo de nuestra vida, pero no nos damos cuenta que en nuestras manos está el que podamos realizar el sueño de Dios en nuestra vida. Amén.
Cada día que pasa debemos de entender que es una nueva oportunidad para nosotros. El día de hoy es una oportunidad que el cielo te está dando para que tú hagas algo en favor del reino de Dios. El día de hoy es una nueva oportunidad que Dios te está brindando para que hagas algo en favor de alguien más. No nada más para que vengas a la iglesia, te sientas contento y digas, bueno, ya cumplí con mi obligación de ir a la iglesia y luego saliendo de aquí, pues vamos a comer o comemos aquí, platico con mis amigos y en la tarde me duermo y ya descanso y toda la tarde se me va y prendo Netflix o prendo la tele o estoy en el celular y se nos pasó un domingo más. No nada más se trata de eso, se trata de saber el día de hoy qué vamos a hacer en favor del reino de Dios. Amén. Y la parábola del hijo pródigo habla acerca de dos jóvenes que muy seguramente vivieron en igualdad de circunstancias. Dos jóvenes que además eran hombres los dos. Entonces yo no creo que haya sido de que ay, porque era niña, era la favorita, pero vivieron en igualdad de condiciones, vivieron en la misma casa, con los mismos padres. Seguramente a los dos les dieron lo mismo. Si a uno lo mandaban a una escuela, al otro también. Si a uno le compraban ropa ese día, al otro también, porque generalmente como padres es lo que hacemos, ¿verdad? Tratamos de darles igualdad a nuestros hijos y seguramente a los dos jóvenes de los que habla esta parábola también era así. Su padre no dice que amaba más a uno como en otras ocasiones, simplemente dice que el padre al pedirle el hijo menor, la parte de su herencia se la dio. Y cuando hablamos de una herencia nos damos cuenta en esta parte de la Biblia que ciertamente era una familia acomodada. No era una familia que vivían con escasez, no era una familia que estaban diciendo, híjole, ¿y ahora qué vamos a comer o de qué vamos a vivir? Era una familia acomodada, era una familia que tenía abundancia en su casa y tan es así que el padre le da a los hijos lo que les correspondía o lo que él había destinado para darles y todavía se queda él con algo, puesto que después nos habla que cuando regresa el hijo, el padre tiene para hacer una fiesta, ¿no? Entonces, no se queda sin nada. Habla de una familia acomodada, habla de una familia que tiene dinero, habla de una familia que tiene lo necesario. Sin embargo, ¿cuántas veces podemos ver en una familia que cuando dos o más hijos los han educado de la misma manera, crecen de manera diferente? Estos muchachos no eran la excepción. Uno de ellos dijo, padre, dame la herencia que me corresponde. Y lo hizo así. Y cuando le dio la herencia, ¿qué fue lo que hizo? Pues me voy y ahora sí me voy a divertir, me voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho exactamente lo mismo? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado aquello que nos prometió, aquello que estábamos esperando? ¿Y qué es lo que hacemos con eso? Nos vamos, nos divertimos, nos las pasamos padre y al cabo de un tiempo nos damos cuenta que en realidad seguimos con una necesidad, que en realidad seguimos siendo, no sintiéndonos satisfechos con eso. Muy probablemente el hijo, como era el menor, dice la Biblia, a lo mejor era el consentido y a lo mejor hasta era berrinchudo, ¿verdad? Pero sin embargo a él no le importó, él simplemente se fue y vivió la vida loca, ¿no? Casi. Entonces, nosotros debemos de aprender esto en primer lugar. Debemos de aprovechar el día de hoy, lo que Dios nos da el día de hoy. No te preocupes porque si el día de ayer te dieron o si el día de mañana te van a dar o si estás esperando el día de hoy, qué es lo que Dios te está dando. Y en eso tienes que ponerte a pensar qué es lo que voy a hacer con lo que Dios me está dando el día de hoy. Muchas veces por cuestiones de trabajo me toca ver a gente que se pelea con todo lo que ustedes se imaginan por una herencia. Y siempre me he quedado pensando esto, la gente se pelea por una herencia que al final ni siquiera les costó. Les costó a los papás, les costó a los abuelos, pero a nosotros, a los que estamos peleando, no nos ha costado. A los que la vamos a disfrutar, no nos ha costado.
Y eso es algo que me llamó la atención, porque siempre que me toca estar en un juicio sucesorio, me pongo a pensar, y sobre todo cuando hay pleitos, todos quieren, no, es que eso es injusto, y es que eso no se vale, y es que él dijo, y es que él me hizo, y no sé qué. Pero eso no te costó. He conocido familias que están viviendo en una casa, literalmente en una casa, y no se salen por muy apretados que estén, simple y sencillamente porque esa es su herencia. ¿Y cuántas veces nosotros cuando Dios nos da algo, simplemente lo malgastamos, simplemente lo desperdiciamos y no nos preguntamos qué es lo que Dios quiere que yo haga con eso que me está dando el día de hoy? Amén. Hoy debemos entender que todo aquello que tenemos nos ha sido dado por un propósito, nos ha sido dado para algo en especial. Y cada vez que tú recibes algo, que tú desarrollas algo, que tú aprendes algo, necesitas entender que es con un propósito y un propósito que Dios tiene para tu vida, porque Dios no nos da a todos por igual. No me refiero a que a uno le da más y a otro le da menos, sino que a lo mejor el talento o la habilidad o lo que alguien puede aprender no es lo mismo que yo puedo aprender. Dicen por ahí que las mujeres tenemos facilidad para aprender idiomas, ¿no? Entonces, a lo mejor tú tienes una facilidad para algo, a lo mejor tú tienes la habilidad de tocar un instrumento, a lo mejor tú puedes hacer algo que otros no pueden hacer. Y sin embargo, simplemente crees que eso es tu hobby. ¿Cuántas veces decimos, es que yo toco ese instrumento por hobby? Pero en realidad Dios te lo ha dado con un propósito. Hace muchos años, cuando yo estaba estudiando la carrera, en ese entonces, en la iglesia cristiana era muy mal visto que una mujer estudiara para ser abogada. Y no se imaginan cuántas veces me dijeron, esa carrera no es de Dios. Y yo decía, entonces, ¿cuál es una carrera de Dios, verdad? Y creo que Dios, a pesar de mi poco entendimiento y de mi poco tiempo dentro del evangelio, puso cierta sensatez en mí o necedad o llámenle como quieran, pero yo siempre les decía, bueno, si Dios no quiere que yo sea abogada, entonces, pues que Dios venga y me lo diga, ¿no? Así de fácil. Y créanme que me lo dijeron personas que en realidad eran mucho peso para mí. Mucho peso y gente muy cercana. Y yo siempre les decía, bueno, si Dios no quiere que yo estudie para ser abogada, entonces que Dios me lo muestre, que Dios me lo diga. Y pasaron los años y siempre me decían, y tú sabes que Ofir tiene un llamado y que vas a tener que dejar tu carrera y que vas a tener que dejar de hacer esto y que vas a tener que dejar de hacer lo otro. Y yo les decía, pues sí, pero que sea Dios el que me lo muestre, ¿no? Y siguieron pasando los años y Dios me permitió haber terminado la carrera y cuando menos me di cuenta, yo estaba pudiendo ser una ayuda para mucha gente a través de esa carrera diabólica que nadie quería, a través de esa carrera que era, y además los búhos son del diablo y eso es brujería y no sé qué tanto, y yo tenía el librero repleto de búhos, porque todo mundo que sabe, a los abogados nos regala búhos, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cómo es posible que si esto es del diablo, entonces por qué vienen y me preguntan, no? Entonces, ¿por qué vienen y me consultan? Y mucha gente así venía. Y después lo que era una maldición casi en mi vida, se pudo convertir en una bendición, ¿no? Se pudo convertir en algo que yo podía utilizar. Y les voy a ser bien honesta, al paso de los años cuando yo estaba en la escuela me di cuenta que al final ni quería ser abogada, así literalmente, ¿no? Pero creo que tengo una cualidad y es que cuando yo empiezo algo me gusta terminarlo. Entonces dije, pues ahora la termino porque la termino y total, ¿no? A ver cómo nos va. Y obviamente cuando empecé a trabajar y empecé a ver que podía ayudar a la gente, eso a mí me gustaba y eso a mí me hacía sentir bien y me hacía sentir sobre todo útil, ¿no? Entonces, eso se convirtió en una bendición a mi vida, pero sé que también se convirtió en una bendición a la vida de otras personas. Y de eso se trata. Y no hablo porque yo diga, ay, yo muy buena gente o mucha bendición, sino porque es lo que yo he vivido. Debemos de aprender a que cada vez que Dios nos da algo en nuestra vida, debemos de convertirlo en bendición. Pero no nada más una bendición para mí, no nada más en una bendición que a lo mejor se remunere económicamente para mí,
mí, si soy doctora, si soy abogada, si soy arquitecto, si soy ingeniero, si soy X o Y, entonces es una remuneración para mí, sino qué es lo que yo estoy haciendo para hacer bendición para otros. Amén. Ha llegado el momento en el cual, y me ha pasado y lo llegué a comentar en algunas ocasiones en las que yo llegaba y empezaba a llevar un juicio y le decía a mi esposo, oye, le debo de cobrar a esta persona, y me decía, no, no le cobres. Y yo decía, ay, seguro él me lo va a pagar, ¿verdad? O sea, mi tiempo, mi esfuerzo y todo, mis hojas, mi cerebro. Y después de que llevaba yo el juicio, llegaba la persona y me decía, tenga, esto es para usted. Y era tanto como decir, a ver, no que no, a ver, respíngale ahora, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que Dios estaba en control absoluto de eso que había puesto en mi vida. Y cuando lo entendí, pude empezar a disfrutarlo. Cuando yo entendí que la habilidad que Dios me había dado en esta tierra de ser una abogada, podía ir mucho más allá. No era el simple hecho de que yo pudiera arreglarle los problemas a la gente. Mi papá siempre me dice, Tere, la gente que viene a ti siempre va a venir con un problema. Y eso me quedó muy grabado porque yo entendí que siempre que alguien venía a mí era con una necesidad. Y que entonces yo estaba ahí para poder darle una solución, no para decirle, híjole, pues qué mala onda, ¿verdad? No, pues sí, está difícil esto, ¿verdad? Sino porque ellos estaban esperando una solución en su vida. Pero no era nada más la solución al problema, era ejercer la acción para solucionar el problema. Era disponer del tiempo para ir al tribunal, era empezar a hacer escritos en mi casa, era gastar la tinta y las hojas de mi casa, era gastar mi dinero en el estacionamiento del tribunal, que además es bien caro, ¿no? Entonces, era todo eso lo que Dios quería que yo me diera cuenta que tenía que poner al servicio de otra persona. Llámese Juan, Pedro, Chanas, llámese alguien que te dio las gracias y alguien que a lo mejor no. Eso es lo de menos, hermano. Lo importante aquí es que si Dios te ha dado una habilidad o una capacidad de hacer algo, necesitas entender hoy más que nunca que es con un propósito, que es para el servicio de alguien más, no nada más para que tú te beneficies. Y al tiempo de que tú seas bendición para alguien más, vas a poder recibir un beneficio. Amén. Si tú no has estado haciendo lo que debes de hacer, estás malgastando lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado una bendición a tu vida y te la ha dado con un propósito. Cada vez que Dios pone un sueño en la vida de nosotros, es como si nos embarazara. Y aquellas mujeres que hemos estado embarazadas sabemos que un embarazo es todo una odisea. Y no nada más se trata de decir ya estoy embarazada y pues sale pues y en 9 meses nace el bebé, o en 8 o en 7. No nada más se trata de eso, se trata de cuidarnos, se trata de que tienes que tomar vitaminas, se trata que tienes que tomar ácido fólico, se trata que no debes de aumentar mucho de peso, además, ¿verdad? Y de pilón tienes que lidiar con las náuseas, con el vómito, con la incomodidad, que si ya no me puedo dormir de este lado, que si ya no me puedo dormir boca abajo, que si me duelen, que si se me hinchan los pies, y todo lo que eso conlleva necesita tener un cuidado. Cuando nosotros entendemos que un embarazo es algo de cuidado, vamos a entender que cada vez que Dios nos ha dado un sueño a nuestra vida, es como si nos embarazara. Y los hombres a lo mejor pueden decir, pues yo ni siquiera sé qué es un embarazo, pero déjame decirte que muchas veces los hombres también sienten los síntomas y también pagan el embarazo, ¿verdad? Entonces mi esposo siempre dice que él sintió la cesárea en la cartera. Entonces, de verdad, ¿no? Porque, pues sí, si no, ¿quién? Uno la siente acá y el otro la siente acá. Entonces, eso es ser compañeros, compartir la bendición, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos seguir en la vida como si nada. Debemos de tener ciertos cuidados cuando estamos embarazados, ¿verdad?
Aquellas mujeres que lo han vivido, ninguna de ellas puede decir, yo me llevé los 9 meses como si nada, aunque sea de perdida una náusea, pero tuvimos, ¿no? Yo me aventé del segundo embarazo 5 meses de náuseas y literalmente parecía borrachita porque me vomitaba por todos lados, ¿no? Entonces, todo lo que conlleva un embarazo es lo que Dios quiere que entendamos. Que cada vez que Él te va a dar un sueño es porque te quiere embarazar de algo y quiere que de esa misma manera tú lo cuides, tú lo protejas, tú te alimentes bien con lo que debes de alimentarte. Y déjame decirte algo. ¿Qué pasa cuando no cuidamos un embarazo? ¿Qué pasa cuando no tomamos los cuidados necesarios durante un embarazo? Hay consecuencias y puede llegar a haber hasta un aborto. Y está comprobado científicamente que aquellas mujeres que anhelan un hijo y que no lo pueden tener a causa de un aborto, les duele de la misma manera que si el bebé hubiera nacido y se hubiera muerto. ¿Por qué? Porque ya lo sientes aquí, porque sabes que ya hay vida aquí. Entonces, de esa misma manera debes de aprender a cuidar tu sueño y no permitir que el diablo provoque un aborto en tu vida. Amén. Debemos de cuidar hasta que cumpla el tiempo y ese sueño se vea realizado, hasta que ese sueño nazca de acuerdo al propósito de Dios. No debemos de permitir que nada ni nadie nos haga abortar lo que Dios ha gestado en nosotros. Ahora bien, ¿qué pasa si tú no tienes un sueño? Déjame decirte que si tú no tienes un sueño, es por tu culpa. Es porque tú no has permitido que Dios te embarace. Es porque tú no has permitido que Dios siembre esa semilla y ese sueño en tu vida. Y entonces aquí no hay vuelta de hoja, aquí o lo tienes o no lo tienes. Así es que si cuando le estaba diciendo del sueño, ustedes decían, ay, pues yo al fin que ni tengo un sueño, ay, jele, pues entonces estás peor. Porque al final no has permitido que Dios siembre eso en tu vida. Y aquí no se trata de que es que yo tengo un sueño de que la próxima Navidad la voy a pasar en la playa. Se trata de un sueño que realmente tenga que ver con el propósito de Dios en tu vida. Se trata de un sueño que Dios haya puesto para que tú cumplas con el cometido que tienes en esta tierra. Ya sea para ti, ya sea para tu familia, ya sea para los que te rodean. Amén. El hijo pródigo tenía absolutamente todo para haber sido un chico exitoso. Todo, absolutamente todo. Y sin embargo, él pudo haber ido a las mejores escuelas, tener el mejor trabajo, una hacienda, una familia, tener absolutamente todo lo que posiblemente a su padre le costó. Y sin embargo, él prefirió la vida fácil. Muchas veces preferimos el camino fácil. Muchas veces decidimos que hasta que no nos topamos con pared y entonces Dios nos dice, ¿entiendes o entiendes? Muchas veces nos dicen, esto no es por aquí, esto no es por aquí. Yo siempre que tengo la oportunidad de platicar con alguien, les digo, uno que más quisiera ponerles el camino fácil a los que están cerca de nosotros, empezando por nuestros hijos. ¿Cuántos papás quisiéramos que nuestros hijos jamás lloraran, jamás sufrieran, jamás sintieran dolor? La verdad, esa es la realidad. Como papás, yo no quiero ni que Andrés ni Rebeca sufran jamás. Pero tengo que entender que si yo permito que ellos se topen con pared o se den sus guamazos, eso los va a hacer crecer y eso los va a hacer madurar y eso los va a hacer darse cuenta que en realidad ellos también tienen un propósito en su vida. Amén. No nada más se trata de hacerle la vida fácil a alguien, se trata de darle los elementos para que entienda que tiene un propósito en su vida y que si no tiene un sueño es un buen momento el día de hoy para que entendamos y para que tú le digas a Dios, Señor, yo quiero que tú me digas, que tú me des un sueño. Yo quiero que tú me digas para qué carambas estoy en esta tierra. Yo quiero que tú me digas por qué permitiste que yo viviera. No es casualidad que ni tú ni yo estemos en este lugar. Ninguno de los que estamos aquí somos casualidad y eso lo sabemos.
Dios permitió que estemos el día de hoy aquí por una razón. Y si tú no tienes un sueño hasta el día de hoy, es un buen momento para que tú se lo pidas a Dios. Pero que le pidas un sueño a Dios que sea bendición para otros, que sea bendición para tu casa, pero también bendición para esta casa. Amén. El padre, cuando vio volver a su hijo, fue movido a misericordia, dice la Biblia. Y esto me gustó muchísimo, porque la palabra misericordia ahí significa sentir que las entrañas anhelan algo que va desde lo más hondo, desde dentro de mí, no simplemente un, ay, qué padre, ya regresó mi hijo, no un, ay, qué gusto, ven hijo, te abrazo y pásale a tu recámara. Fue algo desde lo más profundo de su ser, algo que sus entrañas anhelaban. Y así debe de ser nuestra vida. Así debe de ser ese sueño que nosotros anhelemos, anhelarlo desde lo más profundo. No se trata nada más de un capricho, no se trata nada más de un gusto, no se trata nada más de decir, ay, pues yo quiero una escuela. ¿Y por qué? Porque me gusta enseñar. Se trata de decir, quiero una escuela por esto y esto. Yo tengo un sueño y espero en Dios que Dios me permita llevarlo a cabo. Y nunca se los había contado. Nada, no me lo vayan a robar, hermanos. Yo tengo el anhelo en mi corazón de que algún día yo pueda tener una asociación en donde yo pueda ayudar a mujeres con necesidades. Y me refiero a mujeres porque ciertamente vivimos en una sociedad en donde la mujer está siendo lastimada constantemente. Y yo digo, bueno, si yo le puedo ayudar a una mujer a llevar asuntos legales, pero el día de mañana se puede anexar conmigo un médico y el día de mañana un psicólogo y el día de mañana, no sé, X y Y personas. Pero ¿cuál es la diferencia? Ustedes me podrían decir, pues ya hay muchas asociaciones en ese sentido. Sí, pero necesitamos asociaciones cristianas, necesitamos asociaciones en donde les digamos, ¿sabes qué? Si yo te estoy diciendo esto, porque esto es la verdad. Muchas veces estoy en una profesión en donde la gente, tiro por viaje, abusa de la gente. Una y otra vez te encuentras con abogados deshonestos. Y muchas veces yo le he dicho a Dios, Señor, permíteme ser una abogada honesta. Permíteme ser una abogada que la gente venga y me diga, ¿sabe qué? Órale. Y me ha pasado una y muchas veces que cuando llegan y me dicen, es que me la recomendó fulano de tal y yo del fulano de tal ni me acuerdo, ¿no? Y me dijo que usted sí era una persona honesta. Y no saben eso, lejos de decir, ay, yo muy honesta, me hace sentir bien porque me hace ver que está valiendo la pena luchar por ese sueño. Y el día que se lo conté a mi esposo me dijo, qué padre, sí, podemos usar esto y la red y aquello y demás. Y lo hemos platicado con algunas personas y yo espero en Dios que realmente me permita ver esto. Y yo no sé, mi idea era ayudar a las personas, ayudar a mujeres, pero a lo mejor el día de mañana se puede ampliar esto para ayudar a niños también, ¿verdad? O se puede también extender para ayudar incluso a hombres, ¿por qué no? Yo siempre les he comentado que mis mejores clientes siempre han sido hombres. Y pobres porque me los hacen, pero en serio, ¿no? Y en una ocasión hasta me dijo una señora, y yo le pego a él. Bueno, está bien, ¿no? Entonces, de eso se trata, de que si Dios el día de hoy tú no tienes un sueño, es un buen momento para que tú se lo pidas a Dios, para que tú le digas, Señor, dame un sueño, pero un sueño con un propósito. Hace tiempo, Rosy habló también de la palabra misericordia y decía que significaba completar el resto, ¿no? Es como si yo llego a una tienda y me quiero comprar estas botas y cuestan 1,000 pesos, pero nada más traigo 500 pesos. Y llega el pastor Jos y dice, yo te pongo los 500 restantes. Ya lo embarqué. Entonces, de eso se trata también la misericordia. Jesús tuvo misericordia por nosotros. Jesús puso ya el resto para ti y para mí. No estás solo, no estás tú
con la deuda. No estás simplemente diciendo, ¿y cómo le voy a hacer si no tengo lo necesario? Porque déjame decirte que quizás más del 50% ya está ahí listo para que solamente tú lo pidas. Amén. Esta acción es misericordia y el mejor ejemplo que tenemos es la muerte de Jesús. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ninguno de nosotros teníamos lo suficiente, ninguno de nosotros teníamos lo necesario para pagar el precio por nuestros pecados. Y no importa que haya sido un pecadito o un pecadote, ninguno de nosotros teníamos lo necesario para poder pagar ese pecado. Y vino Jesús y su sangre fue suficientemente alcanzable para pagar esa deuda, para pagar eso. Y Él tuvo misericordia por cada uno de nosotros. Amén. Cuando Él puso el resto, completó el precio que debíamos de pagar. Y lo que nosotros alcanzamos fue libertad. Pero debemos de entender que no debemos de vivir con la libertad que el mundo nos ha enseñado, sino con la libertad que Cristo nos ha enseñado. Debemos de entender que Dios no pagó un precio nada más para que nosotros hagamos lo que se nos dé la gana, sino porque ahora Él quiere que tengamos un sueño y un sueño con un propósito. Todo el Salmo 136 habla de misericordia y habla por muchas razones y para siempre es su misericordia y para siempre es su misericordia. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué no dice y fue la misericordia de Dios? Y Dios fue misericordioso y Dios en ese momento o en esa situación o en ese lugar fue misericordioso. Dice, porque para siempre es su misericordia. No nada más un momento, no nada más en el pasado, no nada más el día de hoy. Yo tengo la seguridad, la plena convicción y la plena confianza de que el día de mañana, pasado mañana, el próximo mes, el mes que sigue, el año que sigue, la misericordia de Dios va a seguir en medio de nosotros. Y cada día que nosotros, ese versículo a mí me gusta mucho, porque para siempre es su misericordia. Porque me hace ver que haga lo que haga y pase lo que pase, Dios va a tener misericordia de mi vida. Amén. Cuando lleguen a su casa, lean con cuidado el Salmo 136 para que vean que para siempre es su misericordia. Cuando quieras que un sueño se vea realizado, es necesario, porque recuerden que es un embarazo, que nos entreguemos completa y totalmente a Dios. Un embarazo no crean que es nada más así de, pues ya. Necesita una entrega total para que se vea cumplido eso. Una entrega total y absolutamente a Dios. Yo debo morir para que ahora viva Dios en mí.